vamos a dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todas las bendiciones que nos has dado en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que mis hermanos tuvieron que ir a sus trabajos, tuvieron que ir a sus negocios, pero divino Señor, ahí estuviste tú para bendecirlos, poderoso Padre. Gracias, mi Señor Dios, por todas esas bendiciones. Ahora, Señor, te damos gracias por los hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Unos regresan por la tarde, otros regresan por la noche. Pero, divino Señor, los que regresan por la tarde, los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Padre, que seas con ellos, mi Señor. Que tu mano de misericordia, Señor, los ampare, los bendiga, poderoso Señor, y que divino Dios Todopoderoso, en el transcurso de esta semana, los tomes en tus santas y benditas manos y seas con ellos, poderoso Dios. También, divino Señor, Dios omnipotente, te pedimos, Padre, Dios misericordioso, que en tus manos, divino Señor, estén mis hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Los que regresan por la tarde, divino Señor, los dejamos en tus manos. Los que regresan por la noche, los dejamos en tus manos, divino Señor. Que tu mano de misericordia, Señor, sea con ellos y que los lleves con bien y que los traigas con bien, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. También, divino Señor, Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que no tienen trabajo. Si el día de mañana salen a buscar trabajo, te pedimos, Padre, que tú seas con ellos, Dios misericordioso. Que los bendigas, mi Señor Dios, Dios eterno, y que, divino Señor Dios, omnipotente Padre, salen a buscar su trabajo, te pedimos, divino Señor Dios, que tú los bendigas. Tú sabes dónde están los trabajos, divino Señor Dios Todopoderoso, y que cuando ellos salgan a buscar esos trabajos, tú los lleves al lugar indicado. Porque tú sabes dónde están los trabajos, mi Señor Dios Todopoderoso, y así, divino Señor Dios, los ponemos en tus manos con esa seguridad y confianza de que tú los vas a llevar al lugar indicado, poderoso Padre. Gracias, mi Señor. También te pedimos, divino Señor Dios, por los que el día de mañana ya se van a presentar a su nuevo trabajo. Padre Santo, ya tienen todo arreglado, solamente mañana se presentan a su nuevo trabajo, Señor del cielo, y tu mano de misericordia, divino Señor Dios, va a ser con ellos, poderoso Padre. Bendícelos también en grande manera, Señor del cielo, de tal manera, Señor bendito, que al salir, divino Señor Dios, tú los vayas llevando a los lugares indicados y encuentren el trabajo y puedan, divino Señor, traer el sustento para sus familias, Señor. También te pedimos, divino Señor Dios Todopoderoso, por nuestras hermanas, divino Señor Dios, que solamente están esperando lo que les traen, Señor del cielo. Padre Santo y Dios eterno, bendícelas, Señor, en grande manera. Que cuando ellas reciban ese dinero, estén conscientes que esa es la bendición que tú has dado para el sustento de la familia, poderoso Señor. Que tu mano de misericordia, divino Señor, Dios Todopoderoso, sea con ellas y que, poderoso Dios, puedan ellas, divino Señor, recibir ese dinero. Ese dinero, Señor, no se puede mal invertir. Ese dinero no se debe malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado, divino Señor, correctamente. De tal forma, divino Señor Dios Todopoderoso, que mis hermanas tengan esa inteligencia, lo puedan administrar bien, Señor del cielo, y que así, poderoso Padre, puedan ellas recibir ese dinero y lo puedan administrar. Dales inteligencia, Señor, para que lo administren como debe de ser, poderoso Padre. Gracias, mi Señor.
Te pedimos también, Señor, por nuestras hermanas, Padre Santo, que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia hay varias de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito, Señor del cielo. Pero, Divino Señor, cuando ellas reciban ese dinero, estén conscientes que esa es la bendición que tú has dado para el sustento de la familia. Señor, que le puedan administrar perfectamente bien, correctamente, Señor bendito, y que tu mano de misericordia, Divino Señor Dios Todopoderoso, sea en favor de ellas, Señor del cielo. Las que ya tienen la seguridad que sus esposos les van a traer, y las que, Divino Señor, reciben muy poquito, Padre Santo, bendícelas en grande manera. Que tu mano de misericordia sea, Divino Señor, en favor de ellas, Padre Santo, y que puedan tener también el dinero suficiente para el transcurso de la semana o para el transcurso de la quincena, Señor. Gracias, poderoso Señor. Que tu bendición sea para cada familia, para cada hogar, poderoso Padre, y que tu mano de misericordia, Señor Dios, esté en favor de tu pueblo, de tu iglesia, Divino Señor, en esta semana, Divino Señor, que viene, poderoso Padre. Gracias, mi Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Señor del cielo, que de lo que tú les has dado, ellos van a depositar, Divino Dios, de acuerdo a como está estipulado en tu palabra. Pero, Divino Señor, Dios Todopoderoso, mis hermanos y mis hermanas ya han depositado, Señor, y ahora tú, Divino Señor, Dios Todopoderoso, vas a darles, Señor del cielo, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Y así, Divino Señor Dios, como ellos reciben de lo que está estipulado en tu palabra, van a depositar, Divino Señor, su diezmo o su primicia, pero lo van a hacer con alegría de corazón. Tú que puedes, Divino Señor Dios, conocer sus corazones, tú sabes que lo hacen de todo corazón, Señor. Tú, Divino Señor Dios Todopoderoso, está atento, Señor del cielo, para que cuando ellos depositen, tú, Divino Dios, veas que lo hacen de todo corazón y lo hacen en tu nombre y con tu bendición. Así, Dios Todopoderoso, ellos cumplen con lo que tú has estipulado, y ellos reciben también de tus bendiciones, poderoso Padre. Gracias, Señor del cielo. Tu mano de misericordia siempre ha sido en favor de tu pueblo, Señor. Siempre ha sido en favor de nosotros, Padre Santo. Y así, Divino Dios Todopoderoso, se cumple todo lo que tú has dicho, Padre Santo, y nosotros, Divino Señor, gozamos de tus bendiciones, poderoso Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Tu mano de misericordia, Señor, sea con nosotros, Señor del cielo. Está atento, mi Señor Dios. Todo, Divino Señor Dios, lo que tú has prometido para tu pueblo, todo se va a cumplir para gloria de tu nombre, Señor. Padre Santo y Dios eterno. Ahora, Divino Señor Dios, ellos depositan y tú cumples tu promesa, poderoso Padre. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor del cielo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que tu mano santa, Divino Señor Dios, como siempre, has cumplido tus promesas y todos podemos disfrutar, Divino Señor Dios, de lo que tú has establecido, Padre Santo. Gracias, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a usar nuestras Biblias y vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 13 al 16. Les voy a dar lectura una vez a este pasaje y luego ustedes vuelven a repetir, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 13 al 16. Dice de esta manera, hermanos: Por tanto,
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Léanlo ustedes, hermanos, también. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos a tus hijos, Padre Santo, de tal manera, Divino Dios, que ellos puedan comprender esta palabra, con sus mentes puedan comprenderla bien, Señor, y también, Divino Señor Dios, después que hayan entendido, Padre Santo, después de su mente la pasen a su corazón y ahí la guarden para cuando sea necesario que la pongan por obra, ahí la tienen, Señor bendito. Sé con ellos, poderoso Padre, sé con ellos, poderoso Señor. Gracias, mi Señor Dios. Vamos a meditar en tu palabra, Divino Señor. Te pido para mí, Señor del cielo, que tú, Divino Señor Dios Todopoderoso, ilumines mi mente, Padre Santo, que tú, poderoso Señor, llenes mi corazón, que tú, poderoso Señor Dios, pongas todo lo necesario en mí, lo que tú pusiste ya en mi mente y en mi corazón, Divino Señor, lo pueda yo explicar con mis labios, poderoso Señor. Señor del cielo, y así nos podamos alimentar de tu santa y bendita palabra, Señor del cielo. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor. Padre Santo, ya estoy en tus santas y benditas manos. Extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, Divino Señor, de tal manera, poderoso Padre, que todo lo que pusiste en mi mente y todo lo que pusiste en mi corazón, lo explique yo, Divino Señor Dios, mis hermanos lo entiendan, poderoso Padre. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén. Muy bien, hermanos. El asunto que vamos a tratar, hermanos, el tema que vamos a explicar se llama ¿cómo debe vivir un cristiano? Vamos, hermanos, a nuestra mente y en nuestro corazón vamos a pensar, ¿yo ya soy cristiano? Si ya soy cristiano, entonces debe haber una forma en la que nosotros como cristianos debemos de vivir. En muchas ocasiones, hermanos, la gente pues ya conoce la palabra, pero a veces vemos a los cristianos que se salen, hermanos, fuera del camino por X razones. Pero ahora vamos a ver cómo debe vivir un cristiano. En dado caso, hermanos, de que nosotros ya sientamos en nuestro corazón, ya, hermanos, en nuestra mente, ya esté bien fundamentada la palabra de Dios, entonces podemos decir, yo ya soy un cristiano. Qué bueno, gloria a Cristo. Entonces, hermanos, vamos a tratar de resolver este asunto. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Muy bien. Hermanos, en ocasiones los cristianos no saben tomar una decisión o cómo actuar
en algunos casos. Es importante saber cómo debe vivir un cristiano. En muchas ocasiones vemos, hermanos, que como cristianos, cuando tenemos alguna situación difícil, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué tenemos que decir, no sabemos cómo comportarnos. Y entonces actuamos en otras ocasiones como si no conociéramos la palabra, pero vamos a fundamentarnos nosotros en el conocimiento que ya tenemos de la palabra para que podamos saber en el momento indicado, en el momento propicio, cómo debemos comportarnos. Muy bien. Entonces, hermanos, escogí algunos pasajes y algunos puntos para que nos vayamos guiando cómo debemos de nosotros vivir como cristianos. Es, hermanos, importante que nosotros nos demos cuenta, que nosotros entiendamos que ya somos hijos de Dios y que entonces no nos podemos comportar como otra cosa más que como hijos de Dios. Pero en muchas ocasiones, como les digo, hermanos, no sucede así. Y entonces las cosas se vuelven un poquito críticas, difíciles, y la gente empieza a decir, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas al templo? Porque nos ven actuar de otra forma diferente. Pero yo escogí estos puntos, hermanos, no son todos, pero de todos modos con los que escogí, creo que podemos nosotros darnos una idea cómo debemos hacer nosotros en las situaciones bastante difíciles, hermanos. Porque así es. El enemigo, hermanos, hace todo lo posible porque nosotros nos desviemos, porque nosotros contestemos no como cristianos y bueno, en fin, muchas cosas. Pero nos vamos a ir ubicando, hermanos, y yo espero que cuando terminemos ya tengamos una idea de cómo, hermanos, cómo debemos de vivir como cristianos. Muy bien. Entonces le puse aquí sugerencias de cómo debe vivir un cristiano. Debe de vivir un cristiano, hermanos, en el respeto a Dios, en el respeto a Dios, hermanos, de tal manera que nosotros consideremos que siempre tenemos que estar respetando a nuestro Dios, obedeciendo a lo que diga nuestro Dios, en temor, dice la palabra, en temor de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces nuestra vida tiene que ser diferente completamente a lo que antes hacíamos y a lo que antes, hermanos, cómo nos conducíamos antes. Pero vámonos despacito y vamos viendo. Tenemos que vivir entonces, hermanos, en respeto a nuestro Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en este mundo. Ahí mismo, hermanos, en el apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 17, vamos a ver qué es lo que nos explica el apóstol Pedro, en el verso 1, capítulo 1 y en el verso 17. Dice así, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor o en respeto todo el tiempo de vuestra peregrinación. Desde el momento, hermanos, en que nosotros aceptamos a Cristo, dejamos de ser personas comunes y venimos a ser personas, hermanos, hijos de Dios. Y por lo tanto, si ya somos hijos de Dios, entonces debemos conducirnos como hijos de Dios, siempre obedeciendo lo que dice nuestro Padre, que es Dios. En muchas ocasiones, probablemente, hermanos, la situación sea un poquito difícil para nosotros, pero de acuerdo a como nuestro Dios nos los diga, así lo vamos a hacer de acuerdo como dice su palabra. Y dice así entonces, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en respeto, dice aquí, en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, el enemigo a veces nos desquicia, el enemigo a veces, hermanos, nos saca fuera de nuestras casillas o no sé cómo decirlo, hermanos, pero nos hace olvidarnos de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, para que nos lleve, hermanos, a hablar de otra manera, para que podamos nosotros contestar de otra forma, hermanos. Pero el apóstol Pedro, que era un hombre como nosotros, y que antes también de que conociera, era un hombre normal, hermanos, era un hombre normal. Entonces él nos está aconsejando ahora que ya está, hermanos, en el camino de Dios. Y eso es lo que nos dice, que si nosotros invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor o en respeto todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos de ser personas comunes para que nosotros vengamos a ser, hermanos, hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, tenemos que conducirnos como hijos de Dios. El enemigo siempre va a estar tratando, hermanos, de desquiciarnos, pero nosotros vamos a estar sobrios, serenos, tranquilos, hermanos. Y cuando la situación se ponga difícil, nosotros vamos a contestar como hijos de Dios siempre, hermanos, siempre. Esa es la recomendación del apóstol Pedro. Bueno, muy bien. Entonces, este es el primer punto. Debemos andar en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, o respetando a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Muy bien. Número 2. ¿Cómo debemos conducirnos ya como cristianos, hermanos? Con amor fraternal, no fingido. Con amor fraternal, no fingido, hermanos. No tenemos nosotros por qué estar fingiendo una cosa que no sientamos. Tiene que ser verdadera la razón, tiene que ser verdadero el sentimiento que nosotros tenemos desde que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, hermanos. Desde ese momento, cuando ya venimos a ser sus hijos, entonces ahora nosotros tenemos que ser para la demás gente siempre amorosos. Y dice, con amor fraternal no fingido. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 22. Y dice de esta manera, hermanos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hermanos, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, a lo mejor suena un poquito difícil, a lo mejor vamos a decir, no lo podemos hacer, no lo vamos a poder hacer. La gente, hermanos, nos trata mal, nos trata mal, y a veces no podemos soportar la forma en que nos tratan, y a veces contestamos de otra manera. Pero según el apóstol Pedro, que fue un hombre como nosotros, dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, tenemos que ser obedientes, hermanos, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El día, hermanos, que logremos eso, vamos nosotros a darle la cabeza al diablo, y vamos nosotros, hermanos, a tener
el favor de nuestro Dios siempre y cuando la gente quiera desquiciarnos con alguna cosa. Y eso sucede casi siempre, casi siempre. Las personas, hermanos, van en contra de nosotros, hermanos. Las personas, hermanos, tratan de sacarnos de nuestra paciencia, pero nosotros tenemos que estar armados, hermanos, con ese amor fraternal no fingido, y tenemos que amar a esas personas que en muchas ocasiones, hermanos, hacen todo lo posible para que nosotros contestemos, no de la manera correcta, sino de una manera incorrecta, hermanos, para después estarse burlando de nosotros. Pero si nosotros pacientemente, hermanos, cuando vemos que la persona, la gente, hermanos, trata de hacernos, hermanos, que contestemos de otra manera, nosotros nos vamos a serenar, hermanos, nos vamos a serenar, y entonces, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, siempre demostrándoles que les amamos, y que los amamos nosotros con la demás gente, entrañablemente y de corazón puro. Hermanos, probablemente ahorita que lo estamos viendo y que lo estamos oyendo, que lo estamos estudiando, hermanos, decimos, eso va a estar rete difícil, no vamos a poder. Hermanos, cuando el Señor tome posesión de nuestro corazón, cuando Dios Padre ponga su Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces, hermanos, tenemos que intentarlo, hermanos, y el Señor que está con nosotros nos va a dar todo lo necesario para que podamos hacer lo que el apóstol Pedro está diciendo, hermanos. Amor fraternal no fingido. Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro, hermanos. Bueno, por lo menos, hermanos, lo vamos a intentar cada momento. Cuando menos lo esperamos, la gente nos sale con alguna cosa por ahí que ni siquiera habíamos pensado. Nosotros vamos todos tranquilos, nosotros estamos todos en paz, hermanos, y de momento, hermanos, la persona nos sale con alguna cosa, y eso sucede muy a menudo, hermanos, muy a menudo. Pero nosotros tenemos que echar mano, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo para que podamos responder adecuadamente y correctamente como lo está mandando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Con amor fraternal no fingido, hermanos. Muy bien. Número 3. Desechando pues toda malicia. Desechando toda malicia. Les quiero, antes de leer el pasaje, hermanos, les quiero decir que en una ocasión, allá en la fábrica, hermanos, estaba la máquina 11 aquí y estaba la máquina 12 aquí, y aquí había una distancia aproximadamente de aquí donde estoy, allá donde está la hermana Eli, de máquina a máquina. Y entonces, hermanos, llegaba un compañero con el compañero que estaba allá enfrente de donde yo estaba. Y entonces llegaba el otro compañero de por allá, del taller mecánico, de cualquier otro lado llegaba. Y empezaban a platicar, y yo, hermanos, bien que veía, y hasta le leía en sus labios al compañero que llegó, le leía yo en sus labios, y yo preguntaba, ¿quién era yo el que estaba ahí? ¿Quién es este que está ahí? Y el otro compañero que estaba allá, que trabajaba en el mismo departamento de máquinas, le decía, ese es hermano, ese es de los protestantes. Y el otro muy disimuladamente, hermanos, volteaba así y me quedaba viendo. Y yo estaba viendo cómo me quedaba viendo. Y luego seguían ellos platicando y yo les leía en los labios cómo estaban hablando de mí. Pasó, hermanos, pues un tiempecito. Y un día nos visitó el hermano Cruz a la casa. Y entonces cuando ya estábamos en la plática, entonces, pues así, en eso que platicábamos, le digo, hermano, yo le quiero decir algo. Dice, sí, Pepe, dime, vengo para eso, para que, pues platiquemos.
Le digo, fíjese usted, hermano, que allá en la fábrica hay un compañero que de veras que yo no le hago nada, no me porto mal con él, pero siempre que llega otro compañero con él, siempre, no sé por qué y no sé para qué, siempre le está diciendo que yo no soy católico, que yo soy protestante. Y le digo, ¿cómo te das cuenta? Le digo, porque yo le leo en los labios de aquí a donde está la hermana Eli, pues se ve muy bien cómo mueve la boca. Y entonces él me quedó viendo, el hermano Cruz, me quedó viendo y me quedó oyendo y todo eso. Después que ya le expliqué mi pesar, hermanos, lo que me estaba pasando, entonces me dice, bueno, pero tú lo oyes a la distancia que están. No, hermanos, no hay necesidad de que lo oiga yo, simplemente yo le veo bien en los labios como le dice, que yo soy de los protestantes. Bueno, estuvimos platicando un ratito y después él me dice, mira, te voy a decir algo que a lo mejor tú no has pensado. A ver, hermano, dígame. Dice, bueno, eso que tú ves que hablan de ti y que te dicen que eres de los protestantes, que eres de los hermanos, que eres aleluya, y todo eso que tú ves en la boca del compañero, dice, si no lo oyes, entonces eso se llama malicia. Me dijo, como que me quedé un poquito sorprendido de que me dijo que yo era malicioso. ¿Ah? Dice, eso se llama malicia. Bueno, ¿lo oyes? No, hermano, no lo oigo, pero no hay necesidad de oírlo. Bueno, pues eso es malicia. Y aquí estamos leyendo ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, y en el verso 1, y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando. Entonces a mí lo que me faltaba era desechar, hermanos, todas esas cosas. Y si era malicia, yo la tenía que desechar. Todo engaño yo lo tenía que desechar. Toda hipocresía con aquel compañero, aquel me hablaba, y cuando llegaba otro compañero hablaba de mí, esa la tengo que desechar. Todas esas envidias las tengo que desechar y todas las detracciones las tengo que desechar. Pero yo no entendía eso, hermanos. ¿Eh? Así es de que entonces cuando el hermano me dijo que eso era malicia y que eso era algo también que el diablo me ponía en mi mente y me hacía ver, hermanos. Bueno, cada vez que ese compañero, y hasta les voy a decir su nombre del compañero, ese compañero ya no lo he visto, a lo mejor ya falleció, ese compañero se llamaba Mario Galván. Y cuando él y yo hablábamos, pues me trataba muy bien. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo has estado? Y así, cositas así. Dije yo, pero cómo eres de falso. Pero cuando llega el otro compañero, bien que hablas de mí. Yo decía en mi mente y en mi corazón, hermanos. Y entonces el hermano me dijo, no, Pepe, no. Si no lo oyes, desecha todo eso. A eso se llama malicia. Y esa malicia nos las pone el diablo. De tal manera entonces que tú estás sufriendo por algo que no has oído. Bueno, hermanos, no me dejó muy convencido, pero de todos modos dije, puede ser que tenga razón, ya no le voy a hacer caso, ya no lo voy a ver. Es más, cuando llegue otro compañero a hablar con él, yo me voy a voltear para otro lado y no lo voy a ver. Bueno, al ratito, hermanos, empecé yo a trabajar eso en mi mente, que era yo malicioso, y empecé a quitar esas cosas, hermanos, y dejé de sufrir, porque yo sufría mucho por eso, y dejé de sufrir, pero lo que estaba pasando es que el diablo me ponía esa malicia para que yo viera que ese compañero estaba hablando mal de mí y que con toda seguridad no estaba hablando mal de mí, pero esa malicia que el diablo nos pone, eso es lo que nos hace ver y en muchas ocasiones sufrimos, hermanos. Se los digo como testimonio, desechando pues toda malicia, hermanos. Entonces cuando veamos, inclusive cuando una persona nos diga, fíjate que siempre que platico con él, habla de ti, hermanos, vamos a quitarlo eso, que habla de mí,
Vamos a quitar eso, hermanos. Vamos a vivir con la paz de Dios en nuestro corazón para que no tengamos que estar sufriendo por esas cosas que no oímos. Así dice entonces la palabra, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones que haya, hay que quitarlas, hermanos, y empezar a vivir como dice Dios que tenemos que vivir, hermanos. Muy bien. Número 4. Hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos. No debemos adentrarnos en los deseos carnales de este mundo. Pero el diablo siempre nos pone alguna cosa de las que antes nos gustaban. Y siempre nos las pone, hermanos. Y siempre nos las pone y nosotros no sabemos cómo zafarnos de eso. Pero la palabra del Señor nos explica, hermanos, que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos y no debemos adentrarnos en los deseos carnales de este mundo, hermanos. Eso es algo que tenemos que quitar de nuestra mente y lo tenemos que quitar de nuestro corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos caminar y tener una vida santa delante de nuestro Dios Todopoderoso, el cual ya nos salvó y el cual ya nos dotó, hermanos, de una defensa que nosotros tenemos, en la que nos explica el apóstol Pablo, hermanos. Pero nosotros no hacemos caso a la palabra y nos dejamos guiar por las cosas, hermanos, que vemos en los compañeros, que vemos en los vecinos, que vemos en las personas, hermanos, que si es bien no nos quieren, pero que nosotros no estemos inventando cosas, sino que somos extranjeros, hermanos. No nos interesa mucho lo que está pasando en este mundo, hermanos. Somos extranjeros, somos peregrinos y no debemos adentrarnos en los deseos carnales, hermanos, que nos hacen sufrir y que nos hacen pecar, hermanos. Tenemos que ver lo que dice la palabra, porque la palabra, hermanos, ahora es nuestro libro de texto. La palabra ahora es lo que el Señor quiere que sepamos, que conozcamos. ¿Qué dice la palabra? Y si la palabra nos está diciendo, hermanos, que somos extranjeros y peregrinos y que no debemos adentrarnos en los deseos carnales, hermanos, como en este caso, pues, hermanos, vamos a hacerlo de esa forma. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, en los versos 11 y 12. Y dice así, hermanos: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense ustedes, hermanos, que batallan contra el alma. Son deseos carnales, hermanos, que nos hacen pensar, que nos hacen ver, que nos hacen sentir y que nos hacen hasta sufrir. Pero, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que no se metan mucho en estas cosas, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre las gentes, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, vamos a entenderle a todo esto, porque estoy seguro que lo que pasa entre nosotros, hermanos, es precisamente las cosas que el diablo quiere que veamos, las cosas que el diablo quiere que piensemos, las cosas que el diablo quiere que sientamos, y sufrimos nosotros y podemos cometer, hermanos, alguna equivocación cuando el diablo nos hace pensar y nos hace sentir cosas que no son reales, hermanos, pero que él las inventa precisamente para desquiciarnos, para sacarnos
fuera del camino de nuestro Dios que ya hemos aceptado y que ahora vamos caminando en ese camino. Deseos carnales. Somos extranjeros y peregrinos y no debemos adentrarnos en los deseos carnales. Debemos, por otra parte, hermanos, respetar a las autoridades, hermanos. Debemos respetar. ¿Cuántas ocasiones nos ponemos a hablar de las autoridades? No, pero ese presidente que ahora está es un ratero. Fíjense que en una ocasión, y ya empezamos nosotros a decir lo que nosotros creemos que es ese señor o esa señora. Ajá. Esos son unos rateros, se roban el dinero, por eso pelean el puesto. Porque hay cuántas cosas hablamos, hermanos. Tenemos que modificar nuestro modo de pensar y nuestro modo de hablar. Si esas personas hacen todo eso para adquirir, para tener alguna cosa, algún beneficio, hermanos, pues Dios los va a juzgar, porque sí los va a juzgar, hermanos, pero no somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que quitar todo eso de nuestra mente que solamente daña nuestro corazón, hermanos. Entonces, hermanos, esas autoridades, si no lo sabíamos, lo vamos a saber ahora, hermanos. Si no lo sabíamos, hermanos, lo vamos a saber ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, en los versos 13, 14 y 15. Y dice así, hermanos: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. 14. Ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso nos dice la palabra, hermanos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es verdad, hermanos. Hemos sido testigos, muchos de nosotros, hermanos, de cómo las autoridades, hermanos, se aprovechan del puesto que tienen para ir en contra de nosotros. Pero no nos toca a nosotros, hermanos. Dios los va a juzgar y Dios los va a llamar a cuentas cuando se llegue el momento. Entonces, hermanos, tenemos nosotros, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, hermanos. Cuando nosotros no estemos juzgándolos, cuando nosotros no estemos hablando de ellos, cuando estas personas, hermanos, otra gente nos vaya a poner en mal, estas mismas personas van a decir: no te lo creo, no te creo lo que me estás diciendo, porque esas gentes tienen una doctrina, y esa doctrina es la que Dios dejó en su palabra, hermanos. Y entonces ellos mismos saben que nosotros no podemos, hermanos, juzgarlos, no podemos o no debemos, hermanos, hablar mal de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien nosotros hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, hermanos. Vean ustedes, hermanos, ¿y eso para quién va? Pues para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros supuestamente, al pasaje que leímos al principio de base, somos cristianos, somos hijos de Dios, hermanos. Y entonces no nos queda estar hablando de esa manera. A eso le toca a él y se va a llegar el momento, hermanos. En una ocasión hablábamos con algunos compañeros allá en la fábrica, cuando este presidente, que no me recuerdo ahorita de su nombre, mandó al ejército a acabar con los muchachos aquellos que estaban pidiendo cosas que ellos querían o que ellos necesitaban.
Y entonces, hermanos, como ya se había alborotado toda los muchachos que estaban en las escuelas, les mandaron al ejército. ¿Y qué pasó? ¿Cómo va a ser posible, hermanos, que el presidente de la República hasta manda un tanque de guerra? Ay, ¿cómo se van a defender los muchachos, hermanos? Y sí, se hicieron matazón ahí, hermanos, de muchachos, y bueno, hasta una película salió por ahí que le agregaron o le pusieron, no sé cómo estuvo, pero tremenda la cosa, hermanos. Sí, hermanos. ¿Y qué decimos nosotros? No les hicieron justicia a los muchachos, pero la justicia la va a hacer nuestro Dios cuando se llegue el momento. No más que nuestro Dios es paciente, muy paciente, demasiado paciente, exageradamente paciente, hermanos, pero no nada más con unos, con nosotros también, hermanos. Así es que por eso yo les invito, yo les hago saber, hermanos, les hago saber, mis hermanos, que debemos de respetar a las autoridades. Ya sabemos lo que son, ya sabemos por qué quieren estar en un puesto ahí, hermanos, ya sabemos eso. Pero nadie se va a escapar del juicio divino. El apóstol San Pablo habla y dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Se refiere a nuestra alma, se refiere a nuestro espíritu, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermanos. Y nadie se va a escapar de eso. Pero todo eso, de que le estoy diciendo, hermano, todo eso lo vamos a ver nosotros. Porque el juicio, hermanos, va a ser uno por uno, pero todos vamos a estar en el juicio aquel día, hermanos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, así como me va a tocar a mí que me pasen para que me hagan juicio, así a cada uno de todos nosotros, hermanos. Y en esos momentos vamos a ver, y en esos momentos vamos a darnos cuenta que las personas que nos hicieron mal, o aunque no nos hayan hecho a nosotros, pero hicieron mal, hermanos, ese día es el día del juicio, hermano. Y todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos que respetar a nuestras autoridades, sean quienes sean, hermanos. ¿Por qué? Porque así lo manda la palabra de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, les quiero mencionar también en esto de respetar las autoridades. Vamos a leer un pasaje que nos los explica también un poquito más el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. En los versos, Romanos capítulo 13, en los versos del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, oigan bien, hermanos, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Palabra de Dios, hermanos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vayan bien, hermanos, es servidor de Dios, vengador para castigar
al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, sabiendo que son personas que puso Dios. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Como qué, hermanos? Como hijos de Dios. Hijos de Dios. Eso somos nosotros, hermanos. Como hijos de Dios. Eso nos corresponde lo que tenemos que hacer. Muy bien. Hermanos y hermanas que tienen patrones. Hermanos y hermanas que tienen patrones, que tienen jefes. Vamos a ver este pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, en los versos 18 al 23. Oigan bien, mis hermanos. Dice, criados, se refiere a los sirvientes. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, que esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos corresponde? Llevar este asunto a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Él se va a encargar, hermanos, de todo lo que sigue. Y tengan la seguridad que sí se va a encargar, hermanos. Bueno, muy bien. Eso dice la palabra. Hermanos y hermanas que tienen patrones y jefes. Esto nos explica la palabra de nuestro Dios. Correcto, hermanos. Tratando de hacer el bien a todos, como cristianos. ¿A quién le pide esto nuestro Dios? A sus hijos, a los cristianos, a los que ya lo aceptamos, a esos. No, ¿cómo le va a pedir a los malvados, a aquellos que... No, esas no. A nosotros, hermanos. Por eso dije al principio, si usted se considera ya cristiano, entonces sepa lo que va a pasar, hermano. Pero tiene usted un Dios todopoderoso que va a juzgar la causa justamente. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, en los versos 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, hermanos. Está contra aquellos que hacen el mal. 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, hermanos, si nosotros a pesar de todo estamos haciendo el bien, Dios no va a pasar por alto lo que estamos haciendo, sino que por el contrario, Él nos va a dar en lo que es justo para cada uno de nosotros. Hermanos, yo quisiera, ¿por qué, hermanos? Porque precisamente se trata de que los que han aceptado a Cristo tienen que ser personas diferentes. Tenemos que ser personas diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos, hermanos, el pueblo de Dios y el ejemplo de la humanidad, hermanos. Porque hay cristianos aquí, porque hay cristianos en Francia, hay cristianos en Estados Unidos, hay cristianos en Argentina, hay cristianos en todo el mundo, hermanos. Y todos esos que nos consideramos cristianos y nos consideramos hijos de Dios, un día vamos a estar reunidos todos para presentarnos con nuestro Señor Jesucristo, que vino por su iglesia, hermanos, que va a venir por su iglesia, y después de eso, para presentarnos ante el Padre. Pero ¿cómo nos va a presentar, hermanos, si estamos nosotros viviendo equivocadamente? Tiene Él que hablarnos por medio de su palabra, hermanos, y decirnos que somos el pueblo de Dios y el ejemplo de la humanidad. Somos el ejemplo, hermanos, de la humanidad. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, en los versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, en los versos 9 y 10. Y dice así, hermanos: mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién se refiere? A ustedes y a mí, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos. Se refiere a ustedes y a mí, hermanos. Se refiere a ustedes y a mí, hermanos. Entonces, hermanos, ¿queremos nosotros vivir como cristianos? Obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Nada más, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente a toda esa gente que nos fue a traer, ay, hermanos, si ustedes hubieran oído cómo hablaba yo antes de ser cristiano, hermanos, se quedaban sorprendidos. No puede ser, hermanos, ahora que estoy aquí predicando, no puede ser. Si alguien me hubiera grabado en ese tiempo y me pasaban todo eso, no puede ser, no creo que sea el hermano, porque ya soy otra persona diferente. Y así somos todos nosotros, los que queremos llegar al cielo, hermanos. Los que queremos, hermanos, que cuando lleguemos
decimos en muchas ocasiones cuando cantamos, nos coronará, nuestro Dios nos coronará. Ah, pero no va a ser a ese hermano, a esa hermana, como era antes, es como es ahora, que ya está caminando en el camino de nuestro Dios. Entonces, hermanos, queremos vivir como cristianos, solamente vamos a obedecer lo que dice la palabra. Nada más. No tenemos que hacer cosas extraordinarias, hermanos. No tenemos que hacer cosas fuera de lo normal. Simplemente vamos a obedecer lo que dice la palabra y eso es todo, hermanos. Eso es todo. De tal manera, hermanos, que lo que Dios quiere, hermanos, ya lo dejó aquí plasmado en nuestras Biblias, en nuestros libros que tenemos nosotros, hermanos. ¿Para qué? Él no quiere, hermanos, que nosotros nos interesemos. ¿Habrá habitantes en otro planeta? Porque me resulta muy difícil creer que en una tierra tan pequeñita, comparada con el universo, a lo mejor es un puntito del lapicero. Pero eso no nos toca a nosotros, hermanos. Eso le toca a Dios. A nosotros lo que nos toca, hermanos, es lo que Dios nos dejó aquí en su palabra. Y esto y nada más. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo, ¿qué contesta? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y quiero que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este planeta donde estamos, hermanos, se llama Tierra. ¿Sí, hermanos? Primero en este sistema planetario, aunque dicen que hay muchos y que nuestro Sol es de tercera, hermanos, pero en este planeta donde nosotros vivimos, primero está Mercurio, luego Venus, luego Tierra, hermanos. Y además de esos, estos tres son los más chiquitos que tiene el sistema planetario solar, el de nosotros. Y si nos ponemos a pensar, yo no creo que nada más en esta Tierra haya habitantes, haciendo un universo tan grande, pero no nos toca a nosotros, hermanos. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, a lo mejor vamos a tener oportunidad para preguntarle, Señor, ¿y qué hay más allá? Y a lo mejor nos manda con alguien para que vayamos a ver qué es lo que hay en el universo. Pero será hasta después. Ahorita lo que nos toca es esto, hermanos, esto que tenemos aquí. Y cuando nos los aprendamos ustedes y yo y lo pongamos por obra, entonces ya Dios va a determinar otra cosa para nosotros. Hermanos, por lo tanto, ¿cómo se llamó el tema, hermanos? ¿Cómo debe vivir un cristiano? Exactamente, ¿cómo debe de vivir un cristiano? Ahora yo les pregunté, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos consideramos cristianos? No, pues es que yo conozco la palabra, sí. No, pues es que yo diezmo, sí. No, pues es que yo voy todos los domingos al templo, sí, está bien. No, pues es que llegó una vez un hermano y le dijo a unas personas que estaban en su hogar y que estaban teniendo un problema. Y llega el hermano y le dice, ¿vive Cristo aquí? Nosotros vamos al templo todos los domingos, hermanos. Sí, hermanito. Mi pregunta es esta, ¿vive Cristo aquí? Nosotros diezmamos, hermano. Sí, hermano, pero mi pregunta es, ¿vive Cristo aquí? Y no le contestan la pregunta. Hermanos, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. Sí, pero ¿vive Cristo aquí en su casa? Y ahí es cuando, mi hermanito, pues francamente no. ¿Y por qué no vive Cristo aquí? Si van al templo, si diezman, si hacen esto, si hacen lo otro. ¿Por qué no va? Porque en la casa no vivimos como cristianos. Entonces no vive Cristo ahí. Y por eso suceden muchas cosas, hermanos. Pero a hoy, hermanos, si usted se considera cristiano,
Si usted, hermana, se considera cristiana, entonces, hermanos que me están viendo y que me están oyendo, hermanos, debemos de vivir como cristianos y sentir en nuestro corazón, hermanos, que sí somos cristianos, hermanos, Y entonces es para nosotros esta predicación. ¿Cómo debes de vivir si eres cristiano? Porque mañana a lo mejor viene un vecino y empieza a agredir a la familia Argüelles Velasco. Y la familia Argüelles Velasco dice, no, ¿cómo va a ser que me viene a invitar aquí a mi propia casa? Ahorita va a ver, no me conoce. No, hermanos, acuérdense, si usted es cristiano, déjenle el asunto al Señor. ¿Verdad? Y a nosotros no les puedo decir que mañana va a ir una persona, ya fue, hermanos, allá, con doña Guilla y conmigo. Y fue y nos dijo, y como decimos los mexicanos, y nos dijo hasta de qué nos íbamos a morir, hermanos. No, doña Guilla no se va a morir del corazón. No le dijo que era del corazón, era de otra cosa. Pero bueno, hermanos, entonces nos toca vivir como cristianos. Ahora, lo que necesitamos saber nosotros es cómo vivió Cristo en este mundo. Cuando el apóstol Pablo le estaba dando recomendaciones a su hijo Timoteo, y Timoteo se sentía que esto, que aquello, que lo otro, le dice el apóstol Pablo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué le pasó a Cristo? Ay, hermanos, le escupieron la cara. ¿Qué le pasó a Cristo? Le dieron un puñetazo y le rompieron el pómulo. ¿Qué le pasó a Cristo? Hermanos, todas esas cosas, hermanos, tengan la plena seguridad que no nos va a pasar a ninguno de nosotros lo que le pasó a Cristo. Pero sin en cambio Cristo, siendo un humano como nosotros, todo lo soportó, pero ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Vamos, hermanos, a hacer una oración y a decirle, Señor, yo quiero ser como tú eres. ¿Se acuerdan del corito ese, hermanos? Cuando vino ese hermano que se meneaba así, decía, tin, tan, y a todos nos daba vergüenza hacer así. Pero él estaba haciendo así. Háganlo así, hermanos. Hermanos, háganlo, por favor. Pues nadie lo hizo. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Nos queda un camino bastante, hermanos, pero bastante arduo, bastante, hermanos, difícil, pero vamos a salir victoriosos para la gloria de Cristo. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Si ustedes pueden, hermanos que me están viendo, si ustedes pueden, hermanos, hínquense ahí. No estamos en el templo, ya se los dije varias veces, pero Cristo sí está con nosotros y por lo tanto, hermanos, nosotros nos arrodillamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Señor Dios, por la meditación de tu palabra. Esta palabra que siempre nos abre los ojos. Esta palabra, divino Señor, que siempre, divino Señor, nos compara, Padre Santo, contigo, Señor Jesucristo. Esta palabra, divino Señor Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor, por la meditación de tu palabra. Esta palabra, divino Señor Dios, que hoy nos ha hablado y nos ha dicho cómo debemos de vivir. Si nos consideramos cristianos, entonces tenemos que vivir como cristianos, poderoso Padre. Ayúdanos, divino Señor. Ayúdanos, Señor del cielo. Ayúdanos, poderoso Padre, porque es necesario, divino Señor Dios omnipotente, que todas las cosas que tú viviste, divino Señor Dios, las viviste, Señor, para ejemplo, divino Señor, de que nosotros las tenemos que vivir también, Señor, para llegar al lugar donde tú haces, donde ya estás, divino Señor Dios. Padre,
En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Señor, que esta iglesia, Señor, llamada Arca de Noé, Padre Santo, nos des todo lo necesario para que podamos comportarnos como hijos tuyos, para que podamos comportarnos, divino Señor Dios, como verdaderos cristianos, para que podamos comportarnos como verdaderos hijos tuyos, Señor del cielo. Y que tu mano de misericordia, divino Señor, sea con nosotros. Y que un día, divino Señor, vamos a poder decir, valió la pena, porque ahora, Señor, estamos delante de tu presencia, poderoso Padre, dispuestos para recibir nuestro galardón, dispuestos para recibir nuestra corona, poderoso Padre. Señor, ayuda a esta iglesia llamada el Arca de Noé, Señor. Ayúdanos, divino Señor Dios Todopoderoso. Sé con nosotros, poderoso Padre. Bendícenos, divino Dios omnipotente Padre. Y así, divino Señor Dios, con esa esperanza, divino Señor Dios, nosotros seguimos adelante en nuestro camino, Señor. Cuántas cosas todavía nos esperan, Señor, pero al fin y al cabo, un día vamos a llegar a tu presencia, poderoso Padre. Mis hermanos y yo, Señor, tenemos esa seguridad y esa confianza, poderoso Padre, de que vamos a llegar a tu presencia, poderoso Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Bendito sea. Hermanos, cerramos tantito nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer, Dios omnipotente, hoy, en este día, aquí en este lugar, poderoso Padre. Señor del cielo y misericordioso Dios, ya se llegó el momento de retirarnos a nuestros hogares, Señor. Ya se llegó el momento, divino Señor Dios omnipotente, Padre Santo. De tal manera, poderoso Dios, que mis hermanos que tienen que irse a otro lugar, bendícelos, Señor del cielo. Sé con ellos, poderoso Padre. Sé con ellos, poderoso Señor. Sé con mis hermanas también, divino Señor Dios Todopoderoso. Y que al llegar a sus hogares sigan meditando, divino Señor, en tu palabra, Padre Santo. Porque con toda seguridad, divino Dios, que, Padre Santo, el enemigo va a ponernos cualquier traba, pero nosotros ya vamos dispuestos, preparados por tu palabra, divino Señor Dios, para que podamos salir victoriosos, Señor del cielo. Gracias, mi Señor. Salimos en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, vamos a llegar a nuestros hogares. Amén. 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 Vamos a repetir el Salmo 121, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se morirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.